Muy buenas tardes, amigos televidentes. Un placer que nos acompañen en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera, como cada tarde en su canal EN Televisión de Claro 31 y 33 de Altiz. En esta ocasión tenemos la colaboración del maestro Rubén Martí, quien estará acompañándonos en la entrevista que tenemos al doctor Dionisio Hernández sobre todo lo relacionado con lo que es el censo en la República Dominicana. Buenas tardes, Martí. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, un placer. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, Dionisio. Un placer tenerlo con nosotros en este programa. Sabemos, maestro Dionisio, que como experto en todos los temas relacionados con el área de las estadísticas, poseedor de 2 doctorados, catedrático universitario, director de la revista Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, así como pasado director de la Escuela de Estadística de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Queremos escuchar de usted, maestro Dionisio, cómo son los censos a nivel internacional y cómo en República Dominicana surge el tema de los censos. Bien, buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Rubén. Gracias. Y buenas tardes a los amables televidentes de Actualidad Tecnológica y Financiera. Para mí es un gran honor, un alto honor estar con ustedes en este programa. La historia de los censos se remonta a muchos siglos antes de Jesucristo. Se considera que los chinos ya tenían censo 5.000 años antes de Cristo. Y también en la Biblia se habla del censo que hizo Moisés en el desierto, con la ayuda de su hermano Aarón, 2 censos. En realidad un censo es un inventario. Un inventario, en este caso, de población y de viviendas, pero también hay censos económicos, hay censo agropecuario, que dicho sea de paso, nuestro país tiene una deuda importante con el censo agropecuario. El último censo agropecuario que se hizo en el país fue en 1982, 40 años de ese censo. En cuanto a la historia censal de la República Dominicana, el primer censo que se conoce aquí es un censo que se hizo en el 1606, el famoso censo de Osorio, cuando la devastación de las poblaciones que estaban en la línea noroeste. Pero en realidad el primer censo científico que tenemos en nuestro país, y que es a partir de ahí que se inicia, digamos, la historia censal científica en la República Dominicana, es el censo de población de 1920, que fue organizado por las tropas invasoras que ocuparon el país en 1916 y que mantuvieron el control del país hasta 1924. Luego el gobierno de Trujillo hizo otro censo en 1935, luego en 1950, y luego a partir de un convenio con las Naciones Unidas, entonces tenemos censo cada 10 años, 1960, 1970, el censo del 80 no se pudo hacer en el 80 por el tema del ciclón David de 79, y hubo que hacerlo en el 81, 1981. Luego tuvimos un censo en el 93, en el 2002, 2010, y estamos arribando ahora al 10º Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Esa es la historia censal en la República Dominicana. Tenemos como conocimiento, maestro Dionisio, que la Oficina Nacional de Estadística tiene dividido lo que es la historia de la estadística en República Dominicana como en etapas, iniciando lógicamente con el descubrimiento nuestro, y tiene unas 6 etapas. ¿En base a qué se han dividido esas etapas relacionadas con lo que es el censo nacional? Esas etapas se han producido en base a los cambios de legislaciones, a los cambios tecnológicos, y justamente en ese aspecto es oportuno señalar que la República Dominicana en algunos censos ha sido, digamos, tomado como modelo, o yo diría, como fue el caso de 1981, se nos tomó como laboratorio conjuntamente con Venezuela para la implementación
de aspectos tecnológicos en el censo del 81, como fue el lector óptico que se probó aquí. Pero antes de eso es importante señalar que la Oficina Nacional de Estadística, que es la rectora del Sistema Estadístico Nacional, fue creada mediante una ley, la Ley 5096, que es una ley de 1959. Y es a partir de ahí entonces que el país comienza a organizar todo el Sistema Estadístico Nacional. Que dicho sea de paso, tenemos un gran atraso en materia de estadística porque nosotros todavía no hemos entrado a la era, digamos, de la independencia de lo que hoy se conoce en América como los Institutos Nacionales de Estadística. Nosotros seguimos con una Oficina Nacional de Estadística que es una dirección del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y eso lo hace como un organismo centralizado. Sin embargo, lo que se estila en el mundo de hoy es que las oficinas de estadística, los institutos de estadística, como pasa en Argentina, como pasa en México, como pasa en Costa Rica, como pasa en Colombia, como pasa en los Estados Unidos, tienen instituciones autónomas con gestión propia que no dependen de un organismo centralizado. Y nosotros tenemos que abocarnos necesariamente a que en el país se apruebe el Instituto Nacional de Estadística, que podemos hablar más adelante sobre eso, pero en realidad las etapas en las que se ha dividido el Sistema Estadístico Nacional se debe justamente a lo que te decía en el principio, que es la parte de cómo ha ido evolucionando el Sistema Estadístico Nacional desde la recolección de los datos hasta la fase de procesamiento y divulgación de las informaciones. Doctor Dionisio, quisiéramos también que usted nos explique y a los amados televidentes por qué es que los censos se deben realizar cada 10 años y por qué se dura tantos años para que se den los datos de los mismos. Bueno, ¿por qué cada 10 años? Ya es un convenio con Naciones Unidas que hasta cierto punto da apoyo técnico y hasta cierto punto financiero para la realización de los censos. Y esto no es una iniciativa, digamos, de la República Dominicana. Los países desarrollados como Inglaterra, los Estados Unidos, los países nórdicos, España, Francia, también lo hacen cada 10 años. Ahora bien, yo desde hace ya varios meses, en los programas en los que me han invitado a hablar de censo, estoy señalando de que nosotros, y yo soy pro censo, que quede claro, soy pro censo y llamo a la población de cada que apoye el censo. Sin embargo, tengo un discurso en ese sentido. Yo creo que nosotros debemos abocarnos a garantizar de que el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda sea un censo que esté bien hecho, con una buena cobertura, porque a partir de este momento nosotros debemos comenzar a fortalecer los registros administrativos como está pasando en la mayoría de los países del mundo. De esa manera vamos a ir, digamos, dependiendo poco de los censos. La tendencia en el mundo es a dejar de hacer censo y limitar los censos para puntos puntuales de la población. En el caso de los Estados Unidos no pueden prescindir del censo porque está en la Constitución y allí es importante. Sin embargo, el censo de los Estados Unidos, Nicolás y Rubén, lo que tiene son 9 preguntas. Nosotros en la boleta que está por ahí circulando, tenemos una boleta con 70 preguntas. Alguien dice que son más, alguien dice que son menos. El tema es que son muchas preguntas. Y yo creo que en ese censo hay aspectos que yo no lo incluiría en un censo. Me explico. Los aspectos los aspectos laborales, por ejemplo. Aquí existe la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que da datos más precisos que el censo. Y eso es un tema que podemos discutirlo. Igual que los temas de fecundidad. Aquí hay encuestas específicas de fecundidad. De hecho, la propia Oficina Nacional de Estadística tiene un sistema de encuesta nacional de hogares, las encuestas en hogar, que tienen módulos para aspectos sobre mercado laboral, sobre aspectos de salud, sobre aspectos de educación y algo más. En el aspecto, digamos, de las estadísticas de educación, en nuestro país,
tenemos uno de los registros administrativos más importantes y mejor, digamos, actualizado del área, como son las estadísticas de educación. Tanto la educación preuniversitaria como la educación universitaria, aquí existen registros muy buenos. Y yo confío más en las estadísticas del MINER y en las estadísticas del MESI que la que me arroja el censo en ese sentido. Y podríamos también hablar de otro tipo de estadísticas que se recogen en el censo, que pudiéramos pasar una hora hablando de eso. Yo creo que el censo debe ir reduciéndose a preguntas puntuales de población y la vivienda e ir fortaleciendo el sistema estadístico nacional y los registros administrativos, como está pasando en la mayoría de los países del mundo. Allá hay países como los países nórdicos, como Inglaterra, como el caso de Francia, que ya están prescindiendo de los censos y debemos abocarnos hacia allá. Argentina, Nicolás y Rubén, que acaba de hacer un censo, que ese sí fue realmente un censo tecnológico, el famoso e-censo, en donde entre marzo y mayo se creó un portal web y las personas accedían a ese portal y llenaban, se autoempadronaban, luego generaban un código y el 18 de mayo, cuando pasaron los censistas, como se llaman allá, los empadronadores, entonces las personas le entregaban ese código al empadronador y los que no habían llenado el censo, entonces se le aplicaba el instrumento. Y eso sí fue realmente un censo tecnológico. Nosotros debemos marchar hacia allá, a ir dependiendo poco de los censos en las calles, porque es un tema que para nosotros los estadísticos es altamente preocupante. Y antes de que me haga la siguiente pregunta, quiero recalcar, los datos del censo y el censo en sí mismo es uno de los activos más importantes de un Estado-nación. Por esa razón yo soy pro censo y llamo a apoyar el censo, pero que un censo se haga bien y con la planificación debida y que se garantice el menor error censal posible. Maestro Dionisio, en esa misma línea, cuando usted se refiere a que se haga un censo bien hecho, ¿cómo es el proceso de elegir los censistas? O sea, ¿cuál es el perfil que debe tener un censista? ¿Y cómo es ese mecanismo de tabulación luego de recopilar la información? Bueno, la Oficina Nacional de Estadística actualmente en su portal publicó el aviso del censo, el anuncio del censo, y todas las personas interesadas en participar como empadronadores, como supervisores, encargados de polígonos, o de distritos municipales, o de municipios, o de provincias, llenó un formulario en línea, y entonces la ONE ha ido contactando a esas personas y lo está reclutando, lo está entrenando. Eso es lo que hasta ahora conozco. Pero no tenemos un perfil definido. Bueno, la ONE, yo no conozco cuál es el perfil que ellos han definido realmente. Okay. Se supone que mínimo deben ser bachilleres, se supone. Pero no está especificado ese perfil. La persona llena el formulario, especifica su nivel educativo, entonces correcto, en función de eso la ONE decide reclutar a una u otra persona para la posición que considere que debe ocupar y lo entrena y luego entonces en función de la evaluación que le hagan lo selecciona. Sí, bueno, pero como ese censo se hace en papel físico, es decir, se hace de forma mecánica, ¿cómo se tabulan esos datos? ¿Quién valida? ¿Quién lo certifica? ¿Quién lo audita? En el próximo Censo Nacional de Población y Viviendas, la ONE va a utilizar tecnología, va a utilizar tabletas, lo que significa que habrá un software, entonces el empadronador, los datos que recolecten el día, luego al finalizar el día, envía esa data a un servidor usando, digamos, una conexión a internet. Esa data va a un servidor y automáticamente esté validada, pues se pueden tener datos inmediatamente. ¿Y donde no tengamos señal, cómo lo haremos? Hasta ahora lo que se ha informado es que los empadronadores, además de la tableta, también van a llevar el cuestionario físico. Okay. Y entonces esos cuestionarios físicos entonces serán capturados utilizando un sistema ya sea de lector óptico o ya sea digitación por terminal. Doctor Dionisio, vamos a querer que usted nos explique realmente cuáles fueron las razones por las cuales el censo no se hizo para la fecha que estaba prevista. Si usted entiende de que
los días que se tiene previsto, del 10 al 23 de mayo, es una fecha adecuada para que se pueda realizar, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque.